Buenas noches, señoras, señores, señoritas. Es un honor para Galería El Ático tener esta conferencia con el maestro Dagoberto Vázquez sobre el grabado y sobre su obra en general. Creo que es muy importante que tomen en cuenta que el maestro Vázquez es una de las figuras principales que ha tenido la historia del arte en este siglo. O sea, su trabajo es un trabajo que está bien documentado, que se representa solo, hay obra pública de él en la ciudad. Bueno, es un artista en todos el sentido de la palabra. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan al final de la conferencia, él se las puede aclarar. Y con ustedes el maestro Dagoberto Vázquez. Gracias. Buenas noches. Voy a leerles unos apuntes que sobre el grabado. Apunte ese redacté para ustedes. Ciencia y arte son actividades radicales del hombre como manifestaciones esenciales. Ambos campos aprenden la realidad, la analiza, define y reestructura en la ciencia, la absorbe, sintetiza y exalta en el arte. Ambos casos, voluntad de autoafirmación e identificación en y con la realidad. En el arte hay un propósito de aprehender de la realidad el esquema formal que sintetice las tensiones y cohesión en la buscada unidad hombre-universo. Moviéndose dentro de las categorías espacio-tiempo, estas como materia, instrumento y campo de acción, interpretando y expresando la realidad con imágenes y objetos formales que asumen el carácter de signo y símbolo de la realidad trascendida. De las disciplinas artísticas, la escultura y arquitectura manejan formas extensas, líticas, metálicas, vegetales y sintéticas en un espacio real, en tanto que la pintura, dibujo, grabado y demás técnicas gráficas manejan formas y espacio imaginales. Posiblemente el grabado como disciplina artística tuvo un proceso lento de definición comparado con la pintura y escultura, las cuales presentan soluciones conclusas de organicidad y geometrismo, naturalismo y abstracción desde los albores culturales. La xilografía hubo de esperar la invención del papel, ocurrida en China en los inicios del siglo II después de Cristo, para ser manifestada plenamente. En todas las culturas ha habido la costumbre de uso de sellos ejecutados en piedra, barro, madera o metal, manifestando con ello poder, autoridad o autoría con el signo estampado. Egipto, Persia, India, mayas, aztecas, incas y demás culturas que las han usado. En Egipto y Asia se ejecutaron figuras grabadas en tacos de madera para estampados en tela, siglo II a.C. La eficiente funcionalidad de estos para estampación, o sea, de los tacos, la existencia del papel ya citada, siglo II después de Cristo en China, y la necesidad del hombre de comunicación y exaltar lo humano y lo divino, crea una complementación afortunada que propicia el surgimiento de la xilografía, inicialmente en Corea, en 750 después de Cristo. De ahí pasa a China, dinastía Tang, que dura del 618 al 906 después de Cristo, presentándose en esa época los llamados libros bloque, constituidos por un conjunto de hojas con texto e ilustración xilográficas. Del siglo XII al XVI, progresivamente la xilografía se mueve del tono negro del grabado inicial hacia la policromía. Y en este sentido se señala a Hu Chen Yen
de Nankín en 1582 a 1671 como autor de obras del más alto valor cromático. Con la penetración de la cultura china y el budismo en el siglo VIII, la técnica xilográfica se asienta en el Japón con carácter eminentemente religioso hasta el siglo XVII, momento en el que se presentan temas profanos en Edo, que será Tokio, Osaka y Kioto, corriente temática conocida como ukiyo-e, significando pintura de la vida inestable como tránsito de lo religioso a la atención de la vida mundana. Tal vez una aclaración en este sentido. Parece que en ese siglo hubo un incendio muy grande en Kioto, en Edo, y en la reconstrucción de la ciudad organizaron un barrio con la intención de que la gente fuera a solazarse, a divertirse, a distenderse de la tragedia esa, y eso significó un cambio del punto de vista de vida y se volvieron un tanto livianos porque había teatros, prostíbulos, en fin, todos restaurantes, todo, para llevar una vida muy liviana. Y entonces esta circunstancia creó esta situación de esa tendencia pues a considerar más livianamente, más profanamente, digamos, la vida y sus representaciones y todas las manifestaciones con respecto a ella. Este cambio temático trajo consigo un cambio estilístico acorde con los gustos e intereses de la burguesía y la vida cotidiana suya, cada vez más alejados de los temas heredados de China de gusto aristocrático. Los trazos lineales ágiles, la valoración cromática y fluidez de los matices de la estampa japonesa determinan el alto valor de ella y sus factores importantes de la influencia, y son factores importantes de la influencia de esta en la pintura europea del siglo pasado, es decir, el grabado japonés heredó una serie de elementos expresivos que cuando el periodo eso en la Europa, sobre todo cuando se organizaba la escuela impresionista en la pintura, las estampas japonesas que llevaban a Francia sirvieron de mucho estímulo y orientación en la pintura, en las corrientes de pintura que se manejaban entonces en Francia. Las manifestaciones xilográficas hasta aquí mencionadas corresponden a épocas y culturas en mayor sentido rígidas, predominantemente religiosas, sujetas a cierta restricción temática. En Europa hay condiciones con algunas puertas de escape que dan mayor movilidad estilística en el ejercicio de la xilografía. Aquí el testimonio fechado en Europa. El testimonio fechado más antiguo es un San Cristóbal, de autor anónimo, de 1423. El ambiente y los personajes en el grabado tienen la absurda desproporción que manipula la ingenuidad popular, pero el conjunto está reciamente organizado, con trazos claros y concluyentes. Es exacto. En adelante, los grabadores europeos desarrollan una copiosa producción de grabados con las características técnicas establecidas y variaciones estilísticas determinadas por variantes sociológicas y aportes tecnológicos que permiten u obligan a tomar temas, procedimiento y caminos diferentes. Hasta el siglo pasado, los grabados habían sido hechos en un taco de madera al hilo, siguiendo la dirección del eje del crecimiento del árbol. Naturalmente, la madera ha de estar en sazón y seca, para que no sufra alabeos, cepillada y con un grosor uniforme se pule la superficie que ha de trabajarse. Para guía del trabajo, el dibujo puede hacerse directamente en la superficie de la madera,
B, en un papel y calcarlo en la madera, y C, en un papel delgadísimo, pegarlo en la madera y proceder al vaciado. Para ello se usa cuchillas de hoja fina y gubias. Voy a explicar qué son estos instrumentos. Las cuchillas pues son pequeños estiletes con una hoja muy fina y bien afilada. Las gubias son instrumentos que se usan en el trabajo de la madera, tanto en la carpintería, en la ebanistería, como en este campo del grabado. Las gubias son instrumentos de acero con un mango. En este caso, para el grabado, el mango tiene una forma de pera, la pera se coloca aquí en esta parte de la mano para que la mano la tome totalmente y pueda hacer la presión y contención de esta presión en el momento oportuno. Tiene el cuerpo de acero, es acanalado, es decir, tiene una curvatura, y esas son las gubias. Hay unos escoplos que tienen el cuerpo plano y otros que se llaman galloneadores que tienen el cuerpo con una sección en forma de ángulo para hacer líneas. Entonces estos instrumentos son usados porque la madera, el hilo de la madera, tiene desde luego, siguiendo la orientación, el carácter lineal, tiene en el sentido de longitudinal pues la facilidad del corte, pero cuando es transversal al hilo de la madera puede haber dificultades y por lo tanto es necesario estos instrumentos afilados. Esto ha sido el material, los instrumentos y método usado hasta el siglo XVIII, pero en 1771 la Sociedad de Artes de Londres organizó un concurso de xilografía en el cual el premio le fue otorgado a Thomas Bewick, que revolucionó con su trabajo la técnica xilográfica. Utilizó un taco de madera cortada en cabeza y la superficie correspondiente la grabó con buriles para talla dulce. Aparte de los grabados en madera, están los grabados en metal. Al aguafuerte, la talla dulce y una serie de grabados más. La talla dulce es el grabar en metal, que puede ser cobre, latón o estaño, con como el metal no tiene una orientación definida, la densidad de la materia puede tomarse para grabarla en cualquier sentido. Entonces los instrumentos para este trabajo son buriles, o sea, un instrumento cuyo cuerpo es compacto y tiene nada más un filo, es decir, tiene en sección, el filo inferior sirve, es lo que forma la punta de la sección del instrumento, y con este se permite hacer líneas incisas en el metal. Entonces, este tipo de grabado se llama grabado en hueco porque la tinta quedará colocada en la canal que se hace con el instrumento, y entonces en su impresión la línea esta grabada es la que imprime la tela, el papel. Entonces, la variante hecha en este caso es que la madera cortada en cabeza, o sea, haciéndole un corte perpendicular al hilo de la madera, la superficie así lograda no tiene ya una dirección definida como en la madera al hilo, y entonces el buril puede caminar en cualquier sentido como ocurre cuando se graba el metal. De esta manera, entonces con este cambio, con estos instrumentos y técnica, el grabador puede desarrollar una obra de soluciones técnicas y plásticas más ricas y sutiles, modelando las figuras con variaciones tonales, ampliando así el lenguaje plástico xilográfico. Sin embargo, este lenguaje exuberante no necesariamente habría de desplazar las soluciones anteriores, pero acrecentó los medios técnicos
los medios técnicos y con ellos los niveles y extensión expresiva. Cumplidas las exigencias instrumentales y técnicas en el manejo de los elementos materiales, la organización sintética o analítica con que se estructure la forma plástica presentará en todo momento el mensaje humano, plástico y emocional en el que buscamos nuestra identificación. Eso es todo. Gracias. Si hay alguna pregunta quieren hacer, veamos de eso. ¿Sí? Perdón. En cuanto a los instrumentos sobre el metal, menciona un filo, ¿verdad? Sí, lástima que no. Es decir, por ejemplo, digamos el buril puede tener el cuerpo con forma de prisma. Entonces, uno de las aristas, con la sección, el corte que se le hace, la arista tiene un grado mayor de incisión, porque ya se forma una cúspide en el juego de estos tres planos y la sección y los dos planos del cuerpo del buril. Entonces esto incide en el metal, pero como el corte no es tan agudo, entonces va levantando ¿cómo se llama? La viruta, digamos, y entonces queda definido el canal que hace, donde después queda depositada la tinta, porque eso cuando se hace la impresión en metal, de grabado, de aguafuerte, pero en este caso es específico del talla dulce, porque en el aguafuerte se pone un material que resiste el ácido, se dibuja con un punzón, y entonces donde ha vaciado el agua regia come el metal y deja la canal. Entonces este instrumento que estamos viendo es el que corresponde para el grabado en la talla dulce. Entonces pues tiene esa forma, o puede tener una forma circular donde se va a hacer con lo que se va a hacer la incisión, entonces queda una línea acanalada. O bien hay otros que tienen varias rayas, y entonces son varios puntos que hacen líneas paralelas parejas, y eso se llama velo. Eso sirve para hacer medios tonos cuando se trabaja con variantes tonales. ¿Es más favorable trabajar perpendicularmente al hilo de la madera o...? No, porque el problema, es decir, cada problema que pueda presentarse en cada trabajo determinado implica instrumentos específicos para resolver esos obstáculos que presente la materia y un procedimiento de uso específico para esa situación problemática, digamos. Entonces, para el trabajo en la xilografía al hilo, pues los instrumentos se afilan, como los instrumentos de carpintería o de ebanistería, que se afila la punta y se corta según conviene en el material, que en este caso es madera, ¿verdad? Tiene que tener el filo porque a veces hay maderas muy duras y entonces el hilo puede crear obstáculos o astillarse si el corte no está adecuado. Entonces, por eso estos tienen que tener filo para cortar eso. Ahora, cuando el trabajo está hecho en cabeza, así como se ve esta parte de la madera, entonces aquí no hay una orientación definida, ni hay obstáculos o resistencia en hilo, entonces el buril, que ya se usa buril, puede caminar en cualquier sentido, como en el caso del metal, ¿verdad? Que no tiene pues una orientación definida, sino la densidad es pareja en toda su extensión. Entonces, pues no hay, siempre tiene que haber un instrumento adecuado para un material determinado en una función específica. ¿Sí? ¿Qué maderas son las que más? Mira, es problemático esto porque en realidad lo que más se menciona en todas partes, o se usa, mejor dicho, es el boj.
francamente ignoro cómo es el boj, porque he preguntado aquí en las ventas de madera y no me han podido identificarlo con un árbol aquí. El nombre pues es el problema. Pero se necesita una madera que tenga una densidad más o menos pareja, más o menos dura, y lo que más eficientemente me ha servido es el ciprés. He usado digamos el cedro para un trabajo al hilo. A veces es como muy vidriosa la madera y entonces tiene astilladuras inesperadas. Está, por ejemplo, el jogote fraile y está el guapinol, que es una madera muy dura, y bueno, hay una serie de maderas muy duras, pero en realidad para el hilo resultan un poco trabajosas, porque aquí no hay un taller que le prepare la madera en el corte de cabeza para grabado. El problema es que la preparación de estos tacos, primero se cortan unos paralelepípedos, digamos, largos, que se pegan uno con otro y se van después, o sea, se forma un bloque constituido por, digamos, 8 o 12 de estos elementos, paralelamente pegados. Se corta después en cabeza transversalmente y entonces todas las secciones que se han logrado estos se vuelven a pegar para hacer una placa extensa de pequeños tacos cortados en cabeza. De manera que esta placa va a tener un alabeo mínimo y la superficie será siempre pareja con la madera así de cabeza, de manera que se puede trabajar entonces con los buriles y llegar a un virtuosismo pictórico, digamos, en la representación de los temas que se trabajen. De todas maneras, esta riqueza que hay en este sentido, o el esquematismo máximo que se pueda trabajar por el otro lado en la madera al hilo, no altera, no hacen ni más ni menos valioso uno u otro, porque eso dependerá de la intención expresiva que tenga el autor, que le puede bastar un punto y una línea para crear una composición suficientemente madura y buena, de la misma manera como alguien puede hacer un cuadro cuasi mural, digamos, en cuanto a temática o elementos representativos. Entonces, la multiplicidad de elementos de uno, o posibilidades, o la limitación del otro, se equilibrarán en el sentido de la organización formal que el autor haga y la capacidad de solucionar con 1000 elementos o con 2 concluyentemente eso que se ha propuesto. Solo una pregunta, particularmente con sus equipos de deshidratación que utilizan. No, son suavecitas. Y ahora el problema es que es un grado de dureza que debe tener la madera, suficientemente suave, incluso, digamos, como para manejarla sin obstáculos, con facilidad, pero suficientemente dura para que pueda resistir una serie de presiones en la impresión. Bueno, conviene aclarar en este caso que en el grabado, digamos, al pintar uno un cuadro o hacer una escultura, ese cuadro o esa escultura es pieza única, es decir, no hay otra más, aunque la UNESCO tiene en las normas en este sentido, reconoce que, por ejemplo, en escultura pueden ser 8 ejemplares, pueden ser considerados como pieza única. Pero en pintura, obviamente, esto sería difícil porque cada cuadro sería diferente. La escultura, porque pongamos una escultura en bronce, se hace el molde y se puede sacar copias X. Pero de todas maneras, en el grabado, como ya su naturaleza es inicialmente de muchos ejemplares, hay una serie de normas en cuanto a, por ejemplo, pruebas de autor, que pueden ser hasta, entiendo que como 20. Digamos, después se hace una edición de X momento,
Entonces cada grabado puede tener se permite hasta 200 copias. Como eso está muy ligado con la gráfica y la bibliotecología, entonces esa cantidad de 200 unidades, elementos, objetos, puede ser considerado como pieza única. De tal manera pues que en este caso la facilidad de la impresión, o supongamos, se pretende hacer una edición de 200 ejemplares de cada grabado, el taco tiene que tener la suficiente resistencia para poder resistir esa impresión. Esto puede imprimirse también con la prensa de lo que ya llamamos de talla dulce, que tiene una placa y un cilindro que hace la presión, mueve la placa y va imprimiendo cada ejemplar. También se puede imprimir a mano, así de la manera más elemental, haciendo presión sobre el papel, en el papel sobre el taco para que absorba la tinta. Pero de todas maneras pues hay una serie de permiso para llegar a cierto número de ejemplares considerados siempre válidos como pieza única. ¿Sí? Solo para aclarar, después de hacer hasta las 20 pruebas de autor, puede sobre esas 20 pruebas hacer un tiraje de 200. Sí, porque tiene, digamos, carácter diferente sobre el mismo grabado. Sí, la edición. Digamos, la prueba de autor, el mismo autor hace la impresión, ¿verdad? Cuando se hace una impresión de tipo múltiple, como en este caso, entonces la serie, digamos, se tiene la identificación, uno de tantos, dos de tantos, etcétera, hasta cubrir la cantidad. Y bueno, se hizo ya. Entonces hay las condiciones también de certificación, de certificar este término de impresión de producción. En el momento que se certifica que el taco ha sido matado, se le hace un agujero, etcétera, para que ya una impresión posterior obviamente no será válida, porque ya está la marca de terminada su función de taco de impresión. La diferencia entre prueba de autor y un tiraje de 200 radica en el hecho de que la prueba de autor la hace el autor. Sí, y es una cantidad mínima, digamos. Hasta de 20. Sí, pero puede ser 10, puede ser 5, etcétera. Ya queda discreción los números quedan a discreción de la cantidad, pues queda a discreción del autor, pero tiene que quedar señalado, sobre todo en la edición, en este sentido de cantidades X, uno de tantos, etcétera, el número que corresponde a cada ejemplar y cuántos se han determinado hacer. Y después viene la destrucción del taco para que ya no haya más pruebas. Pues. En el caso de esta exposición suya, digamos, me imagino que todos los cuadros deben tener diferentes números, en ese caso, como usted me está mencionando, ¿no? Por ejemplo, porque como es una exposición histórica, algunos tal vez tienen más impresiones que... No, en realidad todos estos grabados, como está dicho, ya empecé por ahí en los años 40 y estuve haciendo algunos, digamos, linóleos como este que está aquí. Nuestro grupo, éramos del grupo del 40, tuvimos una revista y se publicaron, es decir, fueron hechos para esa situación de un tanto de beligerancia en la época y bueno, sirvieron para eso y quedaron guardados, pues decir, no como una muestra de trabajo personal, sino funcionaron en ese momento, los linóleos sobre todo. Desde luego seguí trabajando muy esporádicamente porque no es mi profesión específica y es hasta ahora que los expongo y no ha habido, a veces hice algunas pruebas así de autor, pero más bien como de estado en el proceso de trabajo. Y es hasta ahora que no había hecho eso, entonces se presentan cuasi inéditos, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Perdón.
Sí, para cada obra usted tiene un tema. ¿Cuáles temas son los que usted maneja? O sea, ¿cuáles son sus principales temas? Bueno, por ejemplo, para estos linóleos, porque aquí hay madera y unos mínimos linóleos, donde está, bueno, por ejemplo, ese que está ahí colgado, eso tiene una intención de protesta social, como otros que andan por ahí, el eclipse, no me acuerdo cuándo está puesto, con un hacha, aquí lo tengo. En fin, hay una etapa en esa donde empezamos a hacer grabados que la función era de protesta en muchos casos en la etapa esa de los 40. Después, bueno, hay todavía, siempre ha habido motivo de protesta y algunos pues ya son de índole estrictamente personal, por ejemplo, aquella rosa que está allá, por ejemplo, aquel donde el señor Don Sapo, y en fin, cuestiones, estos de aquí pues son de protesta obviamente, y otros que son pues así de, entonces hay una variantes de, digamos, de intereses íntimos y de intereses colectivos. ¿Otra pregunta, por favor? ¿No hay? Bueno. Entonces, bueno, espero haber satisfecho en parte el interés de ustedes y muchas gracias por su asistencia. Gracias. Con permiso. Si alguien quiere un cafecito, en 2 o 3 minutos hay. Gracias. Gracias. Gracias.